Bueno, buenas tardes. Mi grupo conformado por Karina Aguilar, Víctor Villalobos y mi persona, Anis Salazar, vamos a realizar el ejercicio 6.81 del libro Hibbeler de la 14ª edición mediante el medio de construcción. Mi compañera Karina les va a hablar acerca de la solución teórica y la solución a la variante del ejercicio, y mi compañero Víctor está a cargo de la explicación de la validación y la construcción de la maqueta de la variante. Bueno, en cuanto a la explicación del problema, el ejercicio 6.81 habla de que se tiene un cabrestante, el cual sostiene un motor de 125 kilos, y debemos determinar la fuerza que esta carga crea sobre dos elementos, sobre dos secciones del cabrestante, la cual esta fuerza también es contenida sobre un cilindro hidráulico que posee el cabrestante. Dentro de las variantes que se aplicó para el ejercicio, el motor de 125 kilos fue reemplazado por una masa de 520 gramos. En la sección de los cálculos se tiene la estructura completa. Se debe mencionar que el ejercicio se va a trabajar en kilogramos, por lo tanto se va a realizar una conversión de lo que serían los 500 gramos a 0.5 kilogramos. Acá tenemos el vector fuerza que corresponde a lo que sería el peso, y al realizar la multiplicación tendríamos un peso de 4,9 newtons. Seguidamente, en el paso 2 se identifican lo que son los elementos que contienen dos fuerzas y tres fuerzas. En el paso 3 se realizan lo que son los diagramas de cuerpo libre de ambas barras. Ahora, al fijarnos en lo que es la estructura principal, vamos a tener dos triángulos rectángulos, por lo tanto se va a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Ahora se realizan las ecuaciones de equilibrios iniciando en la barra GFE y se obtiene una fuerza BF de 6,371 newtons y los componentes H y X igual a 1,027 y 2,636 newtons respectivamente. Finalmente, en la barra EDC tenemos una fuerza BD de 13,98 newtons. Vamos a validar las fuerzas internas de la estructura localizadas en el pistón que sostiene el brazo superior y la unión entre el brazo inferior y el brazo superior vertical. Esto para saber la capacidad de la estructura de mantenerse rígida. Esto lo vamos a hacer realizando una maqueta similar al modelo del problema. Para el proceso de validación, primeramente se recrea la estructura fabricándola en hierro galvanizado de 1 pulgada por 1 pulgada. Las partes inferiores se van a soldar y el brazo móvil se va a utilizar un pin, el cual va a permitir que se mueva el mismo brazo. Luego, para mantenerlo en su lugar, utilizaremos un pistón, el cual se supone que sostendrá el peso que se le coloque, ya que el mismo indica que resiste hasta 10 newtons de fuerza. Luego de armar la estructura, colocamos el peso escogido de aproximadamente 0.5 kilogramos y observamos si la misma estructura es capaz de aguantar el mismo y mantenerse en su lugar en una posición rígida. Por último, tomamos las medidas con la mayor precisión posible de los elementos y el peso utilizado, para luego realizar los mismos cálculos que en la teoría, pero con estas nuevas variables. Para la variante, vamos a reducir las medidas de los diferentes elementos que componen la estructura a analizar. Esto con el objetivo de que sea algo más fácil de recrear y manejable para los estudiantes. Vamos a reducir la longitud del brazo inferior, el brazo superior y el brazo vertical, y también reducir el valor de la masa que se va a colocar en la estructura. Esto va a provocar que los valores obtenidos vayan a ser menores, tanto de la fuerza del peso aplicable en la estructura y las fuerzas internas que vayamos a encontrar en el proceso de validación. También, como se dijo, va a ser más fácil de recrear en un modelo real.
En los resultados encontramos que claramente hay una diferencia entre el modelo original y la variante teórica propuesta. Eso es, como dijimos, por la reducción de las variables. Sin embargo, también podemos ver una diferencia significativa entre el modelo teórico de la variante y el modelo experimental. Ahora, en la sección del pistón podemos ver que teóricamente debíamos obtener 6.7 newtons, mientras que en el modelo experimental obtuvimos 6.9. Y en la sección de la unión tenemos casi 14 newtons, pero en la obtuvimos casi 10 newtons. En la diferencia de fuerzas entre tanto el modelo teórico de la variante y el modelo experimental de la variante, primero que todo tenemos que la fuerza BF, o sea, la fuerza colocada en el pistón, tiene un porcentaje de diferencia del 2.53%, mientras que en la del BD, o sea, entre la unión del brazo inferior y el brazo vertical, es de un 28.38%. Eso se puede deber a varias razones: incertidumbre de los instrumentos, incertidumbre de los experimentadores. También durante la realización del proyecto se pueden haber dado ciertos cambios que variaran los resultados. Existe una sola fuerza que actúa sobre la armadura, esta va siendo la fuerza del peso, pero esto se divide en múltiples fuerzas internas, las cuales son menores a la capacidad de la estructura y por esto la estructura se mantiene en una posición estática. Obtenemos que la fuerza del pistón va a ser de 6.9, la fuerza aplicada en el mismo, y la fuerza localizada en la unión entre el brazo inferior y el brazo vertical va a ser de aproximadamente 10 newtons. Con estas fuerzas, en primer lugar, la fuerza localizada en el pistón es menor a la capacidad de soporte del mismo pistón, lo que quiere decir que no es suficiente para comprimirlo y se va a mantener en una posición rígida, igual que en el problema planteado. Eso quiere decir que el modelo está correcto, tanto el modelo teórico como el modelo del problema.